La metafísica en la filosofía de Aristóteles. Vamos a comenzar con el origen de esta palabra. ¿De dónde surge la palabra metafísica? Se dice que la palabra metafísica surge por la colocación de una serie de libros que se encontrarían más allá de los libros de la física. Por eso si dividimos la palabra meta es más allá y física de lo físico, son los libros que se encontrarían más allá de los libros de la física. Aristóteles, sin embargo, llamará a la metafísica filosofía primera, para poder así distinguirla de la filosofía segunda y del resto de las ciencias. Las ciencias van a tratar de cada cosa en concreto, de cada ente desde distintas perspectivas particulares, mientras que la filosofía primera va a tratar del universal, es decir, del ser en cuanto al ser de las cosas, lo que es en tanto que algo es. Entonces, también se le llama el ente en cuanto al ente, el ser. El objetivo de la metafísica será estudiar el ser, el hecho de existir de las cosas. Es por eso que en ese sentido se remite en metafísica a lo que es una ontología. Resumidamente, la ontología es el estudio del ser del ente, es la ciencia del ser en cuanto al ser y de lo que esencialmente le pertenece. Otro tema que va a tratar la filosofía primera es el estudio de los principios propios de todo cuando existe. Por lo tanto, la pregunta fundamental sería, ¿qué es el ser? Este punto ha existido una visión del ser, es decir, que tiene como opuesto el no ser. El segundo punto muy importante dentro de la metafísica de Aristóteles será explicar el acto y la potencia. ¿Y qué es el acto y qué es la potencia? Es la forma que tiene Aristóteles para explicar el cambio y el devenir. Este punto es muy importante ya que Platón no hace referencia en su filosofía al cambio y al devenir. Pues bien, afirmar como ha hecho hasta ahora Aristóteles que la sustancia es lo realmente real no explica ni el cambio ni el devenir, puesto que si solo aceptamos que existe el ser y el no ser, no estamos entrando a analizar el cambio de estas sustancias, ya que Aristóteles tiene una visión análoga del ser. Es por ello que puede añadir un tercer modo de ser, y ese modo de ser va a ser el ser en potencia, para así poder afirmar que el cambio es el paso del ser en potencia al ser en acto. Un ejemplo de ello para poder entender sería una semilla y un árbol. Es muy fácil reconocer lo que es una semilla y lo que es un árbol, y de la semilla al árbol podemos ver que ha habido un cambio, un proceso. Se puede decir que la semilla es un ser en potencia y el árbol en potencia, si se riega, tiene la misma posibilidad del cambio en sí mismo. La metafísica es una rama de la filosofía. Aristóteles llama a esta disciplina la primera filosofía. El nombre de metafísica es un nombre dado por Andrónico de Rodás tiempo después de haber fallecido Aristóteles. La metafísica es el estudio de las causas y los principios últimos de la realidad. Esto quiere decir que la metafísica estudia las causas y los orígenes de todas las cosas. Aristóteles también nos dice que la metafísica es el estudio del ente, en cuanto ente y todo lo que corresponde. El ente es algo que existe, cualquier cosa que exista mientras exista. Al ser principal, Aristóteles lo llamó sustancia. En la metafísica se encuentran los accidentes. Los accidentes son los modos de ser. Es por eso que el ser se predica de la sustancia. Los modos de ser llamados accidentes son definidos como aquellos que existen en la sustancia y que no pueden existir de forma independiente. En cambio, la sustancia, o sea, el ser, sí puede existir por sí solo. Aristóteles presenta a las categorías como formas de ser accidentales. Las representa en cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión.
Entonces, si nos preguntamos qué es el ser es lo mismo que si nos preguntáramos qué es la sustancia. Para Aristóteles, la sustancia, o sea, el ser, es cada individuo en concreto. Cada cosa que sea concreta es lo real, lo legal, cada cosa, objeto, ente, cada ser. El acto y la potencia. Es un segundo punto importante en la metafísica de Aristóteles, como lo mencionaba mi compañera Angélica. Es la forma que tiene Aristóteles de explicar el cambio y el devenir. Aristóteles tiene una versión análoga del ser, es por ello que puede añadir un tercer modo de ser, siendo este tercer modo de ser el ser en potencia. Es así como Aristóteles afirma que el cambio es el cambio del ser en potencia al ser en acto. Como nos lo decía la compañera, una semilla y un árbol. En estos dos ha habido un cambio, un proceso. La semilla es un ser en potencia, es un árbol en potencia, ya que hay una posibilidad de cambio en sí mismo. A este cambio es al que Aristóteles define como el paso del ser en potencia al ser en acto. Aristóteles nos dice que en toda sustancia hay un ser en acto. Esa concepción del cambio se denomina como teleológica y finalista. ¿Por qué? Porque tiende a un fin, ya que toda esa sustancia actualiza sus potencialidades. Tenemos también el principio de no contradicción. No podemos hacer ciencia si nuestro propio pensamiento no estuviera dotado de una coherencia lógica. Esta coherencia lógica la da el principio de la no contradicción. Es imposible afirmar y negar a la vez un mismo enunciado, entendiendo en un mismo sentido. No podemos afirmar y negar la misma cosa al mismo tiempo. Y como parte de la metafísica también tenemos el principio de identidad. Es un principio de coherencia con la realidad. Es imposible que alguien crea que una misma cosa no es a la vez. La coherencia del pensamiento de la realidad es lo que permite que haya un conocimiento universal. Por lo tanto, todas las ciencias se basan en estos principios. Para Aristóteles, la metafísica es una ciencia cuestionada, ya que se encarga de explicar los principios de todas las cosas.